voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, mamita María, en esta noche te queremos pedir que vengas, que nos abraces, que nos envuelvas con tu santo manto, para que podamos encontrar el verdadero camino y sentido hacia tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces vamos a comenzar con la segunda parte que les prometí. Vamos a hacerlo cortamente, que es un viaje por la Basílica de San Francisco. Estén muy atentos. Esto es muy bonito. Vamos a hacerlo rápidamente para poder entrar a la clase de hoy. No se ve nada en compartir pantalla, ¿correcto, muchachos? No, señor. Bueno, perfecto. Buenas noches para todos. Buenas noches, Amandita. Buenas noches, Amanda. No, caramba, no me la dejo compartir. Vamos a ver. Ahí sí la ven, ¿correcto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a estar. Hace 8 días vimos el lugar donde está enterrado San Francisco. Ahora subimos a la Basílica Inferior. Esa basílica está dividida en tres. Entonces acá estamos en el segundo piso, digámoslo así, porque el primero es un sótano donde está San Francisco. Entonces acá vemos esta hermosura de basílica que me voy a permitir compartir con ustedes. Acá vamos a observar el giro que nos hace esto virtual para que ustedes se enamoren de esta basílica. Ahí vemos muchos frescos. Listo. Ahora nos vamos a acercar hacia el altar. Hasta el giro. Perdón que estaba en la parte superior, en la que va a mar entre 8 días. Pues mira, acá podemos ver la parte inferior. Quiero parar en un lugar muy especial. Pues acá podemos hacer un giro total. Listo. Nos vamos a ir un poco más hacia adelante.
Miren esa preciosura de altar hecho a San Francisco. Miren esos candelabros que están acá. Miremos ese Cristo. Miremos y observemos las pinturas que tiene el altar. Mis queridos hermanos, miren esa magnificencia de esta basílica, pero sobre todo que aún en la distancia siente uno la presencia de San Francisco de Asís ahí. Entonces vamos a hacer un pequeño giro. Miren que en cada una de ellas hay unas especies de, ¿cómo se podría llamar eso? De capillitas. Y cada capillita de esas tiene los nombres. Por esta parte está el ingreso para poder bajar allí. Miren ahí, tiene dos ingresos. No, estar uno allí, eso es una cosa magnífica. Hice esto con el fin de que se antoje, porque el antojo es lo mejor que puede existir, porque cuando uno está antojado, busca uno la forma de calmar esa hambre de conocer esta hermosa basílica de San Francisco. Acá esta la están restaurando. Observemos. Miremos esta hermosura. Y si notan ustedes que hay unas capillas a mano derecha y mano izquierda. Acá nos acercamos nuevamente al altar, pero yo quiero devolverme algo que les quiero mostrar. Miren acá el altar, pero quiero devolverme algo que les quiero mostrar. Esta basílica interior tiene el rosetón más hermoso catalogado por los artistas en la actualidad. Mire que acá se nos muestra por dónde se baja al sepulcro de San Francisco. Vea, tumba de Francisco, baja uno por este lado. Pero quiero mostrarles el rosetón para que ustedes se admiren. A ver, porque estamos todos unidos, está un poco lento. Quiero llegar ahí donde está el fraile. Vamos a acercarnos, a ver si me permite acercarme. Caramba, no me permite. Creo que es esta. Sí, es esta. Entonces vamos a observar en la parte superior. Voy a elevar la cámara y vamos a ver este rosetón, que es una cosa impresionante. Acá se ve pequeño, pero cuando uno está allá, miren los muchachos, esto es realmente algo impresionante, pero creo que no me deja acercar. Este rosetón es de Venturi. Desafortunadamente han desaparecido casi los mosaicos porque alrededor de esto habían unos mosaicos. La puerta de madera, esta puerta de madera que se ve acá al fondo, tiene labradas imágenes y figuras de San Francisco de Asís. Entonces observemos la hermosura. Esto es, ¿cómo es que se llama esto? Como una especie de tablero que hay en las iglesias. Cuando uno entra se encuentra en un tablero y se tiene que desviar hacia mano derecha y a mano izquierda. Pero miren ustedes esta hermosura. Bueno, ya los coloqué. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Ahí vamos a encontrar el hábito de San Francisco de Asís. Vamos a encontrar el pergamino de la bendición de San Francisco a Fray León. Vamos a encontrar igualmente la regla
está guardada en un cofre muy especial, pues usted la puede ver ahí, que es la de Honorio III, que es la regla bulada. Recordemos que hay dos reglas, la no bulada y la bulada. Vamos a encontrar alrededor lo que yo les decía, estas capillas. La capilla se llama de Santa Catalina Mártir, de San Martín de Tours, San Esteban y de San Luis, la capilla de San Antonio y la capilla de la Magdalena y de San Nicolás de Bari. Bueno, hoy les hice un pequeño viaje, pero nos vamos ya a salir de acá. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Listo, mis queridos hermanos, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. Entonces, antes de iniciar la clase, quiero hacerle referencia a este libro del Eclesiástico. Casualmente, fue la Eucaristía que precedía hace 20 días, y donde dice: a Dios le agradan los humildes. Hijo mío, si eres rico, procede con modestia, y te querrán más que dando muchos regalos. Cuanto más grande seas, más debe humillarte, y así agradarás a Dios, porque es grande el poder del Señor, pero son los humildes quienes lo glorifican. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues en él ha echado raíces la maldad. El sabio entiende los dichos de los sabios, pero el que sabe escuchar la sabiduría es un placer. Ahora vamos a comenzar como comenzamos la primer clase. Ahora va a ser si escuchamos a Francisco y en qué sueñas. Francisco nos invita a soñar, mis queridos hermanos. Empezamos con la primera parte. Francisco recibe el mensaje de la cruz. Ve y repara mi casa, como ves, está en ruinas. Francisco escucha y hay una cosa, actúa, no se detiene. Pregunta acá, ¿qué hizo de diferente Francisco para ser un hombre que con su ejemplo nos acerca a los marginados y nos lleva a vivir la hermandad? Tenemos igualmente que amar y vivir según las Sagradas Escrituras. Fue lo que hizo Francisco. Igual que Jesús cuidaba a los enfermos, ayudaba a los que sufrían, hablaba del reino de Dios con pleno convencimiento de su amor, brindaba amor al hermano y sobre todo perdonaba. Y acá nos muestra cómo los frailes, igual que Jesús, fueron enviados a llevar el mensaje del Evangelio por todos los lugares, siendo conscientes de que muchos de ellos iban a ser martirizados, como efectivamente así lo fueron. Entonces, hermanos, encontrarnos con Francisco es toda una aventura hermosa, fuerte, que confronta, que inquieta. Francisco siempre en el tiempo ha permanecido y permanecerá. ¿Por qué? Porque su palabra, su ejemplo, siguen vigentes, siguen actuales. Por eso Francisco no muere en el tiempo. Voy a pedirle un favor, una persona que me lea la carta al ministro, que es la que vamos a analizar, y nos va a enseñar sobre la misericordia. Alguien que me colabore y esté cerca y me pueda leer, por favor. ¿Quién se anima? ¿Ninguno tiene acceso para leer? Aquí puedo, padre, aquí puedo leer. Listo, que hágame el favor. Dice Afray, ministro, el Señor te bendiga. Acerca de caso de tu alma, te digo, ¿cómo puedo que todo aquello que te impida amar al Señor Dios y quien quiera que sea para ti un impedimento? Trátase de frailes o de otros, aun cuando te azotaran, debes tenerlo todo por gracia. Y así lo quieras y no otra cosa. Y tenlo esto por verdadera obediencia al Señor Dios,
el Señor Dios y mí, porque diga, aquí perdí ya el aumento acá. Que sea para ti un impedimento. Trátese de frailes o de otros, aun cuando te azotaran, debes tenerlo todo por gracia, y así lo quieras y no otra cosa. Y tenlo esto por verdadera obediencia al Señor Dios y mí, porque sé firmemente que esta es verdadera obediencia. Y ama a aquellos que te hacen esto, y no quieras de ellos otra cosa, sino cuanto el Señor te dé. Ámalos en esto, y no quieras que sean mejores cristianos, y que esto sea para ti más que el eremitorio. Y en esto quiero conocer si tú amas al Señor y a mí, siervo suyo y tuyo. Si hiciera esto, a saber que no haya hermano alguno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que después que haya visto tus ojos y no se marche jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que tú le preguntes si quieres misericordia. Y si 1000 veces pecare después delante de tus ojos, ámalo más, que es que a mí, para que lo atraigas al Señor. Y ten siempre misericordia de tales hermanos. Y cuando puedas, haz saber a los guardianes que por tu parte están resueltos a orar así. Esta parte. Listo, padre. ¿Y pasa la otra? Sí, sí, señor, continuamos ahí, por favor, Kenneth. Y donde dice de todos los capítulos de la regla que hablan de los pecados mortales. Con la ayuda del Señor, en el capítulo de Pentecostés, con el consejo de los hermanos, haremos un capítulo de este tenor. Si alguno de los hermanos, por instigación del enemigo, pecara mortalmente, esté obligado por obediencia a recurrir a su guardián. Y todos los hermanos que sepan que ha pecado, no lo avergüences, ni lo difamen, sino tengan gran misericordia de él, y mantengan muy oculto el pecado de su hermano, porque no necesita médico los sanos, sino los que están mal. De igual modo estén obligados por obediencia a enviarlos a su custodio con un compañero, y el custodio mismo que lo atienda con misericordia, como él quería que se le atendiera, si estuviera en un caso semejante, y si cayera en un pecado venial, confiéselo a un hermano suyo sacerdote, y si no hubiera allí sacerdote, confiéselo a un hermano suyo, hasta que tenga un sacerdote que lo absuelva canónicamente, como se ha dicho, y esto no tengan en absoluto potestad de imponer otra penitencia, sino esta: vete y no quieras pecar más. Gracias, Kennedy. Podemos cerrar el micrófono, muy amable. Bueno, Mis queridos hermanos, San Francisco es cuantioso y profundo. Y es importantísimo que nosotros tengamos presentes, y pongo toda mi confianza en Dios, para que ojalá logre sumergirlos en este conocimiento de San Francisco. Puesto que acá puede pecar uno de algo, porque es fácil sumergirme en el conocimiento, pero tratar de llevarlo a mi vida y a la vida de ustedes, puede uno caer en la arrogancia de creer que se tiene toda la verdad y su autenticidad sobre la espiritualidad. No, Francisco es tan inmenso, es tan profundo,
es tan elocuaz que nos muestra a través de esta carta lo que es la misericordia. Pero hay un contexto muy importante que debemos tener en cuenta. En estos momentos hay más de 30 textos que se ha comprobado que son auténticos. Y en este momento se encuentran otros en estudio de investigación para saber su origen y su originalidad. Porque están tratando de descubrir hasta qué punto, si le anexaron algo más, si le quitaron, entonces están en conocimiento. Pero entre esos 30 textos está la carta a un ministro. Entonces tengamos siempre presente que Francisco estará actual y que debemos llevarlo grabado en la piel como llevó él la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a comenzar. Acá Francisco le pide en esta última parte que este escrito sea llevado hasta Pentecostés, donde será socializado en el término de ahora, o se hablará con los hermanos sobre esta carta. Entonces vamos a mirar primero que todo el contexto de lo vivenciado y cómo es adaptado a las circunstancias. Entonces partimos de que el idealismo de San Francisco brilla en esta carta. Para colocar en contexto, ese ministro es responsable de un grupo y sufre mucho por el cargo que él tiene. Por eso se genera una crisis impresionante. Él sentía que su vida estaba frenada, su vida religiosa, tal como el religioso la concebía, ¿no? Entonces sabemos que en la regla de 1221 es la regla primitiva que preconizan la igualdad entre los frailes, que los hermanos no tengan nada en sí, ninguna autoridad ni dominio sobre sus hermanos, que por la caridad espiritual se sirvan gustosos y se obedezcan mutuamente. En esto consiste la verdadera obediencia. Esto no debía ninguno de ellos intitularse prior, sino todos indistintamente tomar el nombre de hermanos menores. Entonces, si ve cómo Francisco desde acá nos comienza a mostrar la igualdad que se presenta. Es más o menos hacia el año 1217 cuando se dividió la orden en provincias y se instituyeron los provinciales. Después de abandonar Ribotorto, donde se le había juntado los 11 primeros discípulos y solo la porciúncula para recibir a los nuevos aspirantes, que solamente Francisco los podía acoger cuando era el ministro general. Y es así como en el 1219, esa labor la hace con el vicario general Mateo de Nardo. Y así que Francisco fue el primer ministro general entre 1219 y 1220. En esta costumbre podemos ver que cuando entraba el postulante ya era un hermano menor, se le recibía como hermano menor y se le hacía guardar la regla. ¿Y cuál es la regla? Vivir en los 3 votos, que era la obediencia, la pobreza y la castidad, y seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Es así como comenzamos a notar que se comienza a generar un gran número de personas que comienzan a ingresar a este proyecto de vida de Francisco. Vamos a mirar qué significa el ministro. Ministro en el lenguaje franciscano es aquel que presta un servicio, es el que se agacha para servir a los demás. Imaginen qué palabra tan profunda que nos deja esto desde el siglo XIII. Entonces vamos a mirar cuáles eran los cargos. Los cargos que existían en ese tiempo era el ministro general, que era el servidor mayor o el mayor siervo de toda la fraternidad. Y esto lo establece Francisco en la regla bulada en el capítulo 8. No me voy a detener, ya esto lo van a recibir ustedes o lo verán en YouTube. No me voy a detener porque es grande lo de esta noche. El siguiente cargo era el ministro general, era de toda la orden a nivel mundial, o digamos a nivel de Europa, que en ese tiempo estaba extendido, y de parte de Asia. Viene el ministro provincial, que era la persona que estaba encargada de una región, que era el administrador, que llamaban provincia y era una agrupación de conventos y de frailes, y podemos ver aquí que lo encontramos igualmente en la regla bulada capítulo 2. El custodio, viene el siguiente cargo. Custodio era el servidor de una agrupación de conventos. Era una jurisdicción más pequeña y se necesitaba
una persona que fuera el administrador de ese territorio y de su comunidad de frailes con la misión de proteger y guiar una región específica. Y acá lo encontramos en la regla abulada capítulo 4. Y vamos a mirar el último, que era el guardián, que es aquel que guarda y cuida a sus hermanos y la fidelidad evangélica. Servía en un convento, en una parroquia que debe guiar a sus hermanos hacia una vida evangélica centrada en el amor a Dios, actuando como un servidor de los demás y no buscando la tranquilidad, sino el compromiso con el evangelio. Entonces vemos acá cómo en ese corto tiempo Francisco permite que se comiencen a designar ciertas personas debido a la extensión que estaba teniendo la fraternidad. Entonces vamos a tener presente que el ministro general, ministro provincial, custodio y guardián. Para vislumbrar el mensaje profundo y contenido de este escrito, entonces debemos de tener las siguientes cuestiones muy presentes. Primero, que esta epístola, esta carta, es de un ministro de la orden menores. Probablemente se trata de un ministro provincial, se creen según los estudios que han hecho. Segundo, acá lo importante es que nos encontramos ante un suceso que perturba a una persona, que le afecta el alma, la convivencia con el hermano. El ministro ante este hecho no puede amar a Dios, porque está tan ensimismado en la situación que le impide, lo angustia, lo hace sufrir, lo perturba. Entonces Francisco nos entrega su primera enseñanza en el arte del discernimiento. Todo es gracia de Dios. Vamos mirando cómo las dificultades, los contratiempos, las enfermedades y los enemigos también deben ser tenidos como gracia del Señor. Ojalá aprendamos en el tercer punto, esto tan importante. Todo lo que nos llegue, las contrariedades, lo que no estemos de acuerdo, los enfrentamientos, lo veamos como una oportunidad para vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y acá en el cuarto punto hay algo muy importante. Para Francisco, la misericordia es un atributo que debemos cada uno de nosotros permitir que llegue a nosotros porque procede de la esencia del amor divino y vale mucho más que 1000 oraciones y penitencias. Imagínense el cuestionamiento, mis queridos hermanos, que se nos coloca acá. La misericordia debe estar impregnada en cada uno de nosotros para poder llegar al que sufre, al enfermo, al marginado, al pecador. Entonces, mis queridos hermanos, ahora entramos acá al análisis de la carta. Entonces, vamos a entrar acá. Y la carta arranca. A Fray N, ministro, el Señor te bendiga. Siempre Francisco tomaba cada encabezado como un aspecto divino. Ya acá estaba pidiendo la bendición de Dios sobre cada una de las personas, porque primero va del hombre a Dios cuando habla bien de él. Y ese habla lo sitúa en la vida bajo la perspectiva creadora, providente y redentora. Por eso ruega la divina providencia. Y acá viene algo importantísimo, mis queridos hermanos. En esta carta, en esta parte donde nos dice, y que yo acabo de subrayar, dice, acerca del caso de tu alma. Quiere decir que ese fraile estaba muy perturbado, tanto que le afectaba el alma. Entonces él le dice, te digo, ¿cómo puedo? Que todo aquella que te impida amar al Señor Dios y quien quiera que sea para ti un impedimento, trates de frailes o de otros, aun cuando te azotaran, debes tenerlo todo por gracia. Y así lo quieras o no, otra cosa, y tenlo esto por verdadera obediencia al Señor Dios y mí, porque sí, y porque sé firmemente que esta es verdadera obediencia. Ahí hice una explicación, pero no me voy a dedicar a leer lo que está allá porque les quiero compartir. Que en esta parte donde él es énfasis, donde dice respecto al caso del alma, el problema desprende de la conciencia que el ministro le ha presentado a Francisco para ser considerado. Las dificultades
al servicio de los hermanos le ha dificultado, le ha llevado a sentirse tal vez hacia los mismos hermanos viéndolos como un obstáculo, un impedimento que no le permiten entregarse y amar a Dios. Ante estas cosas, él considera que lo mejor es apartarse. Sería renunciar para retirarse a un eremitorio. Pero acá hay una cosa muy bonita y muy importante. Acá comienza el himno de la misericordia. Acá él utiliza, que lo vamos a ver en esta otra parte, vamos a pasar a esta otra parte, y acá nos cuestiona quién es mi prójimo y en dónde termina el amor o hasta dónde debo amar. Entonces mire que el complemento de esta parte dice, y ama a aquellos que te hacen esto y no quieras de ellos otra cosa, sino cuanto el Señor te dé y ámalos en esto, y no quieran que sean mejores cristianos, que esto sea para ti más que el eremitorio. Entonces acá debemos de tomar estas dos partes. La primera parte que vimos acá, de cómo él se siente afligido en el alma ante la situación. Dicen algunos escritores que es más, que se presume que pudo haber llegado a las manos con esa persona. Y Francisco acá nos dice lo siguiente en la misericordia y nos invita, hermanos, a no huir de los conflictos humanos. Escúcheme, los conflictos humanos. No podemos ir a escondernos y utilizar la oración como una excusa para huir cobardemente. Toca enfrentar los problemas con el hermano. Entiéndeme, la situación no es el hermano, es la situación que gira en torno de ese ministro y de ese hermano el que debemos solucionar, que es el motivo que nos está distanciando, lo distancia él en ese momento del fraile, y es confrontarlo con misericordia. Imagínense ustedes la primera enseñanza que nos deja. Nos dice que prima por encima la esencia del hermano, que todo lo que gire en torno a las situaciones vivenciales diarias debemos de aprenderlas a afrontar, debemos de aprender a dilucidar la forma de arreglar esa situación. Francisco acá nos invita profundamente a tener misericordia en el hermano, aún si llegase a faltar contra nuestra personalidad. Entonces, mire qué hermosura la invitación que nos hace Francisco, porque miren que Francisco es toda una aventura, su vida es confrontadora, es inquietante, y es tanto lo que nos invita en su infinita misericordia, que él mismo dice y siempre tiene presente que nuestro servicio, sea como ministro, sea como fraile, es servir, es un siervo, es tener la capacidad de estar siempre en la atención al hermano. No solamente los frailes, sino toda persona que se acerque a nosotros, ¿no? Entonces tengámoslo muy presente. Entonces, continuamos con la siguiente frase. Y acá hay otra frase que subrayé, y no quieras que sean mejores cristianos. Acá Francisco nos invita, y esta afirmación invita a la libertad que debe tener el religioso, a valorar su ritmo de vida. No todos asimilamos de la misma manera, pero toca respetar que la acción de Dios está en cada uno de nosotros y que nuestra capacidad de entendimiento puede ser rápida como también puede ser lenta en el religioso. Por eso nosotros tenemos que respetar a la persona y su libertad. Entonces, también Francisco nos invita acá que no debemos de perdernos en aquellas personas que simplemente no les gusta hacer. Pues el amor
involucra una lógica con la misericordia. Entonces miremos cómo Francisco acá nos invita en ese, y no quieras que sean mejores cristianos. Quiere decir que le permite al religioso poder entender el medio de su capacidad, el conocimiento del Señor. Vamos a pasar, y acá viene, en la parte inferior que acabo de abrir ahí, van a poder ver lo que es cumplir la regla, y nos dice: atendamos a todos los frailes, porque dice el Señor: amad a vuestros enemigos y hacer el bien a los que os odian, porque nuestro Señor Jesucristo, cuyas huellas debemos seguir, llamó amigo a su traidor y se ofreció espontáneamente a los que lo crucificaron. Imagínense ustedes, hermanos, acá la invitación que se nos hace, porque si nuestro Señor Jesucristo fue capaz de llamar amigo al traidor, es más, fue su discípulo, bebió y comió en el mismo plato, mucho más nosotros, que somos personas comunes y corrientes, poder permitir que Jesús entre en nuestras vidas para poder entender al hermano sin obligarlo. Ahora pasamos a una parte muy importante. Entonces vamos a ver la compasión, la consolación y la misericordia como experiencia de Francisco. Y entonces nos dice esa parte de la carta: y en esto quiero conocer si tú amas al Señor y a mí, siervo suyo y tuyo. Si hicieras esto, a saber, que no haya hermano alguno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que después que haya visto tus ojos, escúcheme, no se marche jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que usted, que yo, cualquiera, sea capaz de preguntarles: hermano, ¿quieren misericordia? Y si 1000 veces pecara, después, delante de tus ojos, ámalo más que a mí para esto, para que lo traigas al Señor, y ten siempre misericordia de tales hermanos. Y cuanto puedas, haz saber a los guardianes que por tu parte está resuelto a obrar así. Imagínense el reto que nos coloca acá nuestro queridísimo hermano Francisco. Difícil este reto, ¿no? Que si el hermano pide misericordia, se la demos, se la brindemos, porque lo que hemos recibido con gratuidad lo debemos de dar con gratuidad. Y si él no lo llegara a pedir, debemos preguntarlo al hermano que peca. Y después nos coloca el reto grandísimo, que nos dice que si 1000 veces pecara delante de nuestros ojos, 1000 veces debemos perdonar, pero sobre todo debemos amarlo, para que él comprenda la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá vemos que la misericordia para Francisco es un estribillo, que de ahí se desprende en Francisco que la misericordia es más que perdón y compasión. En la línea con la bienaventuranza de los misericordiosos, es también ayuda gratuita. Entonces podemos ver que acá el perdón y la compasión se une, esa ayuda gratuita que todos debemos brindar al hermano, porque es muy fácil muchas veces criticarlo, pero acá nos está diciendo: si tu hermano peca, ofrécete y ayúdalo. Qué interesante es, y nos dice acá la parte final, es impartir la misericordia. No se ejerce en el uso de la palabra, sino que en primer lugar, esta se transmite por medio de los ojos. Imagínense ustedes diciéndole a un hermano: te perdono, pero no siendo capaz de mirarlo a la cara. Y eso nos pasa muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros decimos perdonar, pero no lo hacemos de corazón? Entonces mire cómo Francisco acá nos confronta, nos dice cómo se debe compartir la misericordia, teniendo la capacidad de mirar a los ojos del que ha pecado, porque en él puedo yo encontrar mi debilidad.
Entonces, la capacidad de nosotros en esta experiencia franciscana es tener la capacidad de mirarnos los de frente el uno al otro. Entonces, acá ya Francisco nos invita a que nuestra mirada debe de ser la mirada de Dios en nuestros ojos, que nos ama, que nos da misericordia y que quiere decir que al ser amor Dios, Él tiene la capacidad de asumir el propio sufrimiento de los demás. Entonces acá nos invita, como un pequeño resumen, dice, el ministro debe estar atento a Dios y a Jesús cuando los hermanos lo miren a los ojos. Se topen no con la ley a los castigos merecidos por sus pecados según justicia, sino con la misericordia que procede de Dios. Vamos a este siguiente punto. Entonces, la carta de Francisco al ministro nos habla de un hombre que se propone y plantea a sus hermanos absolutas exigencias. Entonces, vamos a ver que en todos los capítulos de la regla que habla de los pecados mortales, con la ayuda del Señor en el capítulo de Pentecostés, con el consejo de los hermanos, haremos un capítulo de este tenor. Quiere decir que él lleva esta experiencia a sus hermanos. Si alguno de los hermanos, instigados por el enemigo, pecara mortalmente, esté obligado por obediencia a recurrir a su guardián. A todos los hermanos que sepan que ha pecado, no lo avergüencen ni lo difamen, sino tengan gran misericordia de él y mantengan muy oculto el pecado de su hermano, porque no necesita médico los sanos, sino los que están mal. Mateo 9:12. De igual modo, estén obligados por obediencia a enviarlo a un custodio con un compañero. Entonces, si nos devolvemos a las definiciones que teníamos como guardián, entonces sabemos que es el hermano que guarda y cuida a sus hermanos y su fidelidad al Evangelio. Mire acá como Francisco envía a aquellos que estén instigando o que estén en pecado a recurrir al guardián para que vaya y encuentre en él consuelo, encuentre cuidado, encuentre guardia y lo pueda llevar a la fidelidad evangélica. Igualmente, invita acá a todos los hermanos que han pecado que tengan misericordia y que oculten el pecado del hermano. Vaya si nosotros pecamos muchas veces cuando sabemos de que alguien la embarra y lo colocamos en la boca de los compañeros, de los hermanos. Igualmente, cuando sepamos que un hermano tiene pecado, ¿qué debemos hacer? Enviarlo directamente al custodio o enviarlo a esa persona en la cual tenga confianza de que lo va a guiar en el camino del Evangelio. Entonces miremos acá cómo Francisco ve en los hermanos, ve el don de Dios. Es el regalo del Señor que se nos da, porque es que Él nos lo regala gratuitamente y debemos valorar eso. Aún aquellos que muchas veces no piensan como nosotros, no sienten como nosotros, se comportan diferente a nosotros, porque es un don de Dios el regalo del hermano. Igualmente, acá invita a que los ministros tengamos una forma tranquila, fraterna, sin restregar el pecado al hermano, sino mostrarle la capacidad de que Dios es misericordia y que se puede tirar a los brazos de su ministro para encontrar el perdón de Dios. Y dice acá el comportamiento del ministro, escuchen lo que nos dice, y el custodio mismo que lo atienda con misericordia, como él querría que se le atendiera, si estuviese en un caso semejante, y si cayera en un pecado venial, confiéselo a un hermano suyo sacerdote, y si no hubiera allí sacerdote, confiéselo a un hermano suyo, hasta que tenga un sacerdote que lo absuelva canónicamente, como se ha dicho.
y estos no tengan en absoluto potestad de imponer otra penitencia sino esta: vete y no quieras pecar más. Para que este escrito sea mejor observado, tenlo contigo hasta Pentecostés. Allí estarás con tus hermanos y con la ayuda del Señor Dios procuraréis contemplar estas cosas y todas las otras que se echan de menos en la regla. Entonces miremos que Francisco invita a la persona que está en ese momento, al custodio o al religioso, a que tenga misericordia con él, a que lo abrace y que se coloque en los zapatos del otro. Ese pecado, yo no estoy ajeno, yo puedo caer. Y eso es muchas veces solemos criticar pensando que nosotros no somos débiles. En este caminar debemos tener siempre presentes la fragilidad que como seres humanos tenemos. Miren, la conversión es fruto del Señor, no de una conquista personal. La misericordia es un acto de cada uno de nosotros y aplica también de la forma común con toda la fraternidad. La misericordia que hemos de tener siempre presente, porque ella nos conduce a la vida del Evangelio y que dentro de la orden y en el seno de la misma iglesia fue reglamentada para que nunca se nos olvide, para que exista justicia. Entonces mire acá como Francisco nos invita al infinito amor misericordioso del Señor, que es el único camino de salvación. Bueno, acá termina el análisis de esta carta, pero quiero decirles que acá en la experiencia de Francisco es poder sentir la actitud divina de amor, de ternura, de misericordia, que es todo lo opuesto a nuestro corazón, que impide que salgamos de sí mismos para rehacernos como criaturas, erradicar de nosotros la ira, el rencor y poder ayudar a moldear a nuestro corazón en la humildad y la paciencia. El ministro debe comportarse siempre con misericordia y no solamente comportarse. Cada uno de nosotros debe ser misericordia. Entiendan una cuestión: al quien se le entrega la responsabilidad es al que más se le exige y tiene que entender que el ministro está en esa dimensión divina y en la obligación de recuperar a sus hermanos, de poderlos llevar hacia los pasos del Señor, porque Él se nos dio para la salvación. Es importantísimo tener muy clara esta frase: cambiar los sentidos y criterios para vivir, pero no cambiar los espacios del Señor que se nos ha dado para escribir la historia. Y quiero terminar con algo muy importante, y es la forma como Francisco se describía. Me puse a investigar por qué San Francisco se trataba de esa manera y lo vamos a ver de pronto dentro de 8 días. Francisco se definía como iletrado e idiota, pero entendamos el término idiota en el significado semántico del siglo XIII, que en esa época del latín medieval significaba una persona sin estudios, una persona que no era académica, una persona no preparada a nivel de conocimiento de artes y científico, sino que se daba a entender como una persona simple, sencilla, transparente, alguien que quizás no tenía mucho por ofrecer y lo hacía sentir a sus hermanos. El que pretendía con esta frase de que soy un iletrado e idiota era que los que tenían estudios en ese tiempo pudieran entender que en el hermano sencillo y humildad también estaba presente Dios. Y acá vamos a entrar a la definición de la misericordia.
Entonces sabemos que viene del hebreo reamín, que significa las vísceras. Quiere decir que la misericordia debe salir ¿de dónde? De las vísceras, de eso interno que tenemos cada uno. Viene de lo más profundo, de lo más íntimo de cada uno de nosotros. Pero igualmente pasamos a la definición en el latín. Está conformado por dos voces, miser, que significa desdichado, y cordis, corazón. Por lo que se puede entender, tener un corazón amplio y grande con el que necesita, que es el actuar con compasión. Miren la hermosura de la definición de la misericordia. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren, es la capacidad de brindarles apoyo y puede manifestarse no solamente por medios naturales, como es albergarles, darles posada, dar de comer, dar de beber, dar de vestir, como lo quieran llamar. También aplica la parte espiritual, que es enseñar, dar consejos, consolar, abrazar y sobre todo rogar a Dios por el bienestar de ese hermano que está en pecado. En ocasiones la palabra misericordia es confundida con lástima, a lo cual no debemos caer, lo cual es totalmente errado. Confundir la misericordia como, ay, qué pesar, ay, me da lástima, ay, cómo me siento de mal. No, porque la lástima es enternecimiento y compasión que provocan los males de esa otra persona. Entonces el hermano se equivocó y pecó, ay, qué lástima, pero pecó, la embarró. Y recuerden que la lástima es un sentimiento temporal y no nos lleva a un acto de bondad. En cambio, la misericordia es la capacidad de sentir el pecado, el dolor, lo que siente el otro y tener yo la capacidad de estar ahí para ofrecer una ayuda. Entonces, mis queridos hermanos, no confundamos la lástima con la misericordia. Recuerden que la primera es una emoción fugaz y menos intensa que se refiere a lo conmovedor del daño que padece un tercero. Pero la misericordia viene de adentro de nuestras vísceras y nos permite identificar el sufrimiento del hermano. Y es así como Francisco nos describe acá y nos dice, el Señor de esta manera, mi hermano Francisco, al comenzar a hacer penitencia, porque estaba en pecado, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después me detuve un poco y salí del siglo. Y esto lo experimentó él con los leprosos. Y nos dice otra parte de la regla novulada. Consideremos todos los hermanos lo que dice el Señor. Amen a sus enemigos y hagan el bien a aquellos que te odian, porque nuestro Señor Jesucristo, cuyas huellas debemos seguir, llamó amigo a quien lo traicionaba y se ofreció espontáneamente a quienes lo crucificaron. Por lo tanto, son amigos nuestros todos aquellos que injustamente nos acarrean tribulaciones y angustias, afrentas e injurias, dolores y tormentos, martirio y muerte, a los cuales debemos amar mucho porque por lo que nos acarrean tenemos la vida eterna. Entonces acá vemos como Francisco nos dice que no suframos por todas esas tribulaciones, que los tengamos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y para cerrar tenemos esto. Acá están las dos mejores iconografías de Francisco. Y queremos cerrar con esta palabra. Peca el hombre que quiere recibir de su prójimo más de lo que él no quiere dar así al Señor Dios. Yo creo que la frase es contundente. Muchas veces nos dedicamos a esperar y a esperar del otro. Pero ¿qué estamos nosotros realmente dispuestos a ofrecer? Listo, mis queridos hermanos.
Acá hemos tratado de llegar, pero acá lo más importante y que a mí me cuestiona es que ojalá esto lo podamos colocar en práctica, que no se quede solamente en palabras, que realmente aprendamos a permitir que el perdón de aquellas personas que nos ofenden, que nos critican, que se burlan de nuestro pecado, aprendamos a tener misericordia. Y al contrario, el que sabe que el hermano pecó, que erró, que es una persona que de pronto no tiene la capacidad, el mismo conocimiento que tengo yo, tenga yo la capacidad de brindarles misericordia, de esa misericordia que proviene de Dios Padre. Hermanos, que esto no se quede simplemente en una reunión que hacemos todos los jueves, en una clase más que pasará y quizás mañana se nos habrá olvidado. Yo les decía algo cuando leíamos que el gran defecto de nosotros los seres humanos es que sabemos amar, pero no lo colocamos en práctica porque nos puede el orgullo, la vanidad, la arrogancia. Yo creo que esta carta al primer ministro nos muestra esa parte de Francisco, que es el infinito amor que nos llena de misericordia y que la misericordia en contrapropuesta nos lleva al amor al hermano. Quiero agradecerles, espero que haya tenido esa capacidad de poder llegar a sus corazones y que sobre todo se llenen de misericordia, que seamos viscerales en la misericordia, que no se produzca lástima, que no se produzca escándalo ante el pecado del hermano. Entonces, mis queridos hermanos, acá cerramos esta clase. Espero que ya le estén trabajando a los dúos para la presentación de las novenas que arrancamos el 26. Hoy estamos a 18, nos queda la última clase. Dios mío, hoy estamos a 18, bueno, estoy más perdido que el hijo de Linda. Creo que nos queda una clase y el 26 arrancamos. Por favor, no echen en saco roto y hacer ese video de sus experiencias. Por favor, no necesitamos acá grandes elocuentes ni cosas profundas, no. Es la misericordia que sale del corazón de usted que nos la puedan compartir, que nos puedan compartir eso en la sencillez y la humildad como Francisco lo hacía. Miren que el mismo Francisco se trataba como un iletrado e idiota en el contexto del no conocimiento. Entonces no teman regalarnos esos videos van a quedar solamente en el grupo, no van a ir a ningún lado. Y lo que se pretende es que ojalá de nosotros tengamos la capacidad de recibirlos con el suficiente amor para aprender de esas experiencias de cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos, ¿quién nos quiere aportar algo, algo que lo haya tocado, algo que nos quiera aportar, algo que se me haya quedado en el tintero? De pronto una experiencia de misericordia en la vida de ustedes, sería estupendo poderlo escuchar en participación, como fue igual hace 8 días. Muchas gracias, los escucho. Padre, buenas noches. Hay un detallito que me llamó mucho la atención, que es aquello de ser iletrado e idiota. Porque mientras estabas explicando eso, pues yo recordaba simplemente algo. Sócrates dijo, yo solo sé que nada sé, y era considerado uno de los grandes filósofos de la época. Era uno de los grandes de la época. De hecho, hasta lo quisieron salvar para que no bebiera la cicuta porque consideraban sus amigos que no podían permitir que una persona tan sabia muriera. Y era una persona tan sabia que llegó a darse cuenta de una cosa, solo sabía que no sabía nada. Y con eso nos dio una gran lección de vida a todos nosotros. Y entonces yo hacía la relación de San Francisco de Asís con porque cuando San Francisco de Asís dice, soy un iletrado y soy un idiota, sí, probablemente miraba a las personas de la época en su contexto y de pronto él se vería como menos que ellos, cuando en realidad era todo lo contrario. Era mucho más que ellos. Soy un iletrado y soy un idiota, pero resulta que fue un iletrado y un idiota que fue capaz de comprender el mensaje de Dios y fue capaz de transformar la iglesia. Entonces, si eso es ser un idiota,
pues qué rico ser un idiota al estilo San Francisco de Asís, porque entonces realmente lo que él tenía era conocimiento, conocimiento que los que estudiaban tanto no lo tenían, solamente lo tenía una persona humilde que era capaz de reconocer que era menos que los demás cuando en realidad estaba más cerca de las realidades divinas. Pues yo lo comprendí así. Gracias, Padre, por transmitirnos esa experiencia. ¿Alguien más? A ver, mis niñas que casi no participan. A ver, cuénteme. Usted debe tener experiencias de misericordia, porque muchas veces la he visto. Entonces, ¿qué esperan para poderlo compartir? Pues no soy de sus niñas, Padre Alonso. Hola, Padre Alonso. Buenas noches, mi padre. Eh, una cosa importantísima de la que tú hablabas es en la carta hacía referencia a San Francisco a los votos que los seguidores de él hacían, que era el voto de pobreza, castidad y obediencia. Pero en una partecita de la reflexión, especialmente cuando se habla que alguno de los hermanos cae en pecado y en pecado grave, que sean los mismos hermanos, especialmente uno de los guardianes, que lo ayude a salir de sus inconvenientes. Pues tengan en cuenta todos que cuando se fundó la fraternidad, eh, el cordón nuestro no tiene 3 nudos, sino tiene 4. El cuarto nudo es la corrección fraterna, precisamente, que aunque en los principios de toda la comunidad franciscana no se tiene, pero ahí, al hacer exégesis de lo que nos explicaba hoy el ministro general, nos damos cuenta que ese cuarto voto está ahí de forma intrínseca, el de la corrección fraterna, el de aprender a corregirnos con misericordia. Y que esa corrección fraterna nos tiene que llevar definitivamente a asumir una posición que es la misma posición de Dios, que la reflexionábamos en estos días en uno de los evangelios de la Santa Misa, que es la parábola del Hijo Pródigo, que nos muestra que definitivamente cuando uno reconoce que ha pecado contra Dios, contra el cielo y contra el Padre, uno regresa, pero cuando uno regresa, no hay recriminaciones, porque si vemos y analizamos la parábola del Hijo Pródigo, el papá no le hace ningún tipo de recriminación. ¿En qué te gastaste la plata? No que se iba, no que nada. Hay una partecita de ese evangelio que a mí me toca mucho el alma y es cuando dice, y el padre sale corriendo y lo cubre de besos. Misericordia. Misericordia. Y ahí está nuestro cuarto voto, que ojalá cuando hagamos el análisis de nuestros estatutos de la fraternidad franciscana misionera Jesús Modelo de Vida, podamos profundizar mucho en este aspecto del cuarto voto, el voto de la corrección fraterna. Muchas gracias, Padre Alonso, y una bendecida noche para todos. Muy apropiado haber traído el Evangelio del domingo, Padre. Y ese es Dios. Yo creo que Dios se alegra tanto cuando ve que nosotros somos débiles, pecamos, pero volvemos la mirada a Él y decimos, Señor, mi error fue más fuerte, perdóname. Yo creo que Él lo abraza, la misericordia es infinita y fue lo que entendió Francisco en el hermano. Yo creo que con esto es una gran lección en esta carta para aprender que no estamos exentos de pecar, que no estamos exentos de errar, pero en vez de ser criticados, que tengamos la capacidad de ser abrazados y poder llorar en el hombro del hermano. Qué bonito sería eso, tener la capacidad de poder asimilar y poder colocar mi hombro para que mi hermano venga a mí y pueda entender que no tiene allí un crítico, ni una persona que lo está señalando, sino que le está diciendo, ven a la misericordia del Señor.
Gracias, Padre, por ese aporte. A ver, mis queridas niñas, Amandita, salga a la picota y nos habla. Mis Muy buena. hermanos postulantes que también están ahí, Nidia. A ver, la misericordia, lo que decía el ministro. Hace 2 años que yo comencé en este camino, me pasó precisamente en el retiro. Lo que decían los padres es tan infinito que nosotros somos seres humanos que cada día pecamos, pero Él nos tiene y nos sostiene de su mano. Y el enemigo quiere jugarnos pasadas grandes. En ese momento que yo estaba allá, pues uno apaga su celular a ciertas horas para no interrumpir. Y eso que teníamos un break y me llamó mi hijo de Estados Unidos. Hay unos que de pronto lo conocen, otros no. Y en esos momentos me dice mi hijo, madre, quería hablar contigo porque me quería suicidar. Era tanto el estrés que tenía en ese momento que me decía, sigue orando por mí porque sé que tus oraciones están llegando. Y yo le decía, Señor y mamita María, son tan grandes que esta pecadora no merece tanta misericordia de ti, que estoy a tus pies y te alabo y me quebranté tanto en ese momento que solamente miraba la naturaleza y decía gracias, gracias porque me sostienes y sostienes a mis hijos. Realmente la misericordia yo cada día la veo y cada día me apego y a veces quiero, a veces como decir, a veces tirar la toalla, pero es tan grande las oraciones y tan grande la misericordia que cada momento el enemigo quiere atacar, pero si nosotros estamos sostenidos en una oración, en la misericordia de Dios, que es tan maravillosa y grande, o sea, es como tan infinito que uno no sabe a veces si es merecedora de tanta bondad que tiene ese Padre amado frente a nosotros. Les quería compartir esa misericordia tan grande. Muy bien, qué bonito testimonio, Nidia, y es algo que lo conmueve. Y yo siempre le he preguntado, cuando yo me arrodillo a rezar en el oratorio, yo siempre le pregunto a Dios, ¿qué es lo que pasa cuando nos encontramos? ¿Por qué se ve tanta alegría en nuestros ojos, en nuestro hablar, cuando nos encontramos en en ese retiro fraterno? Porque es un retiro fraterno, porque no es un retiro que está estricto bajo ciertos parámetros de oración, sino que hay tiempo para todo y tiempo para encontrarnos en la fraternidad, en la misericordia que le brindo al hermano. Gracias, Nidia, porque hay milagros que se están dando en esta fraternidad y todos lo sabemos. Bueno, quiero escuchar, me gustaría escuchar a uno de mis hermanos postulantes que hoy los veo a los 4. Bueno, ya retiró Jorge porque tenía una capacitación, pero veo a don Jorgito Murcia que me alegra mucho verlo, que sí que estuvo como enfermito. Pero me gustaría escuchar a alguno de los muchachos, de los postulantes, de los nuevos. No sé si Jorge, Kennedy o Luisita nos quieran regalar algo en esta experiencia franciscana que han tenido. Bueno, los postulantes no tienen nada. Sí quiero hacerle una pregunta a una persona que conozco muy bien, que ha sido mi compañera de viajes en toda esta aventura. Amanda, saque el celular ahí por la celda, por favor, y cuéntenos de su experiencia de misericordia, porque usted ha recibido mucha misericordia del Señor. Bueno, padre, pues a mí, ay, es que se queda uno sin palabras todo lo que le ha pasado. Yo tengo la costumbre que, pues, yo pido la misericordia de Dios por todas a cada momento, pero cada comienzo de mes yo pongo en manos de Dios en la misericordia de Él, en su divina prudencia, en todos los en todo, para mis hijos, la salud de mis hijos. Hay cosas que a veces uno dice, me está pasando, pero uno se le pega tanto a Dios
y le pide tantas cosas a mi Dios y a uno se le facilitan las cosas como más fácil, ve la vida como más de alegría, como en vez de estarse uno tal vez lamentándose tanto, esa misericordia llena el corazón en alegría, en amor. Es algo que uno, lo que le esté pasando, lo toma como con más suavidad todo, como que siente uno, a pesar del dolor, sientes como un alivio, una alegría. Entonces yo digo que esa es la misericordia de Dios en los momentos difíciles de uno que a veces tiene, porque todo el mundo lo tenemos y hemos pasado por dolores, por bueno, enfermedades que hayan sido graves, no, pero sí enfermedades que uno a veces en ese momento se siente como decaído, solo, bueno, triste, pero uno en el momento vuelve y piensa en Dios, y para mí estar en esta fraternidad, el corazón es lleno de amor. Yo digo es lleno de amor porque comprendí que solamente tener mi familia de sangre, que dice uno, en ustedes comprendí y entiendo más el amor, el amor más sincero que yo he sentido en todos ustedes. Entonces es para vivir la vida como más alegre, más así tenga que estar pasando uno esos dolores, pero yo siento la alegría, el amor de Dios en mí, y me cambió muchas cosas que verdaderamente hoy en día, si vivo sola, que dice uno que vive sola, pero no, solo no, porque uno siempre está Dios ahí con uno, y con mamita linda también. Entonces, el hogar cambia en muchas cosas, en muchos aspectos. Es que no encuentra uno como las palabras para uno explicarse bien ese amor de Dios dentro de uno. Y entre las personas que aprendí, que he conocido, son personas que para mí han dejado huellas mucho en mi corazón, con todo mundo, con las personas que hoy en día yo encuentro, con las que yo me relaciono acá, con toda la gente, han sido muy lindos para mí, padre. Y a usted le agradezco mucho, a todos, porque uno encuentra ese amor entre todos. Eso es lo que puedo decirles, padre. Que me haya cambiado la vida, sí, mucho. Perdón. Gracias, Amandita. Y yo sé que si a cada uno le preguntara, este proyecto de vida nos ha cambiado la vida a todos. A todos nos ha cambiado la vida. Es bueno a veces uno detenerse y mirarse donde este proyecto de vida no se hubiese dado en nosotros, donde Dios no nos hubiese llamado a montar esta hermosa locura de amor franciscana. ¿Qué estaríamos haciendo? Yo me cuestiono, a veces me cuestiono, María, ¿yo qué estaría haciendo? Y uno se da cuenta que uno estaría sumergido en cosas muy mundanas. Bueno, mis queridos hermanos, no les voy a quitar más tiempo. Si hay alguno que quiera decir algo más, pues bienvenido. Quiero darle la bienvenida a nuestra niña Mari, que estuvo ausente unos 3, 4 meses, creo que fueron. La extrañamos mucho. Ya hoy está nuevamente en la hermosa Dos Quebradas de la inmensa Pereira. Dale la bienvenida. Jorge, ¿quería decir algo? Gracias, padre. Yo también me alegro mucho de estar de nuevo con todos. De verdad que ya echaba de menos a todos. Quería levantar la mano, pero no veo. Jorge, está abierto. ¿Quiere decir algo, Jorgito? Tranquilo. Sí, padre, buenas noches. Respecto a la enseñanza de hoy, sí, se me revela mucho para mí ahorita en un problema que he tenido. Casualmente, el Espíritu Santo tocó mi corazón y he tenido, digamos, esa fraternidad de poder hablar con unas sobrinas mías que me hicieron la vida imposible con una cantidad de cosas por el problema de la vivienda que nos dejó nuestro padre, la herencia. El Espíritu Santo tocó mi corazón de poder
hablar con ella sin tocarles, a pesar de que ellas me hicieron una cantidad de cosas, ¿sí? A pesar de que me ofrecieron una cosa irrisoria por la parte mía de la vivienda. No toque esa parte, hablemos como personas civilizadas, no nos pongamos a hablar en el pasado, hablemos del futuro de esto. Mi Dios me puso en mi corazón y a la fraternidad yo le agradezco mucho, Padre, la verdad, este momento. Estos días he estado supremamente mal emocionalmente hasta que pude, que el Espíritu Santo me dé ese don de poder perdonar y poder dialogar con ellas y mostrarles las cosas que no son los que ya han querido decir que Jorge Murcia, la iba a robar o le iba a quitar, no le he quitado nada a nadie. Y eso me ha tenido un poco enfermo, he tenido problemas de la visión. Entonces, de acuerdo a lo de esta noche, la verdad le digo, sí siento compasión por ellas y por eso el Espíritu Santo me tocó y pude dialogar con ellas, perdonando las cosas, las faltas, todo lo que me hubieran dicho y por donde me pusieron lo que hicieron. Logré cuadrar, hablar con ellos para ver si nos ponemos de acuerdo para hacer el juicio de sucesión. Si ellos me responden y me dan una cosa, las partes mías, honestamente, sin ningún problema, sin nada. Gracias, Padre, le agradezco a todos, le agradezco al Padre Mauricio, que le he contado mucho mis problemas, muchas cosas, que es lo único que pude hablar. Con usted no he podido hablar porque me da pena, Padre, porque es que la verdad, y Kenny es otro que yo hablo con él, pues, nos contamos, nos hablamos, y eso ha sido, para mí ha sido un beneficio. Padre Mauricio está conmigo. Gracias que el Padre Harold, pues, y la hermanita no han podido estar con nosotros, dando un aliento, mejorarnos, lo que sea. Pero la verdad, ya me siento más tranquilo con lo que he hecho y con lo que voy a hacer. Muchas gracias para toda la fraternidad, los amo y a todos los quiero mucho. Y muchas gracias por esta intervención que me da, Padre. Buenas noches, Dios los bendiga para todos. Perdóname en todo caso y discúlpame por si me salí bronco del tema o lo hice mal o hablé mal. Discúlpeme en todo caso. Gracias. No, Jorge, los que nos das una lección inmensa de poder colocar ante estas situaciones la voluntad del Señor. Y esa es la voluntad que debemos de tener en la aplicación, no solamente en lo que sentimos espiritual, sino también en lo material. Y me alegra inmensamente que haya llevado ese testimonio de lograr unir su familia. Es allí la primer fuente de nosotros, es en nuestra familia donde tenemos que ser ejemplo, ¿no? Entonces agradecemos que usted nos regale ese testimonio y Dios se portará con misericordia sobre usted porque sabemos quién es Jorge Murcia. Sabemos de su espíritu, sabemos que usted es un hombre muy abierto y un hombre que en su sencillez nos ha dejado enamorados. Y agradezco algo que usted dijo, los amo. Esa palabra no es fácil decirla, nos cuesta todo decir al hermano, la amo, te amo, en ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Me impactó fuertemente ese sentimiento cuando usted dijo, los amo, y quiere decir que algo ha sentido diferente acá y saben que es lo que estamos haciendo y que ustedes llegan a engrandecer este proyecto de vida. Agradezco enormemente eso, Jorge, inmensamente. Créame que me conmovió el corazón bastante, don Jorge. Mis queridos hermanos, ¿queda algo más? ¿Alguien más quiere compartir? O si no, para pedirle el favor pidámosle el favor a Luisa. Luisa, háganos la oración de cierre. Se me fue. No, ahí está Luisa. Háganos la oración de cierre, Luisita. El aporte de postulante, ojalá interpretando la misericordia un poco, Luisa. ¿Estás por ahí? Buenas noches a todos. Sí, padre, Vale, aquí Luisa, estoy gracias. presente. Antes de que inicies, ¿cómo sigue tu mamita? ¿Bien? Mucho mejor, sí, señor. Gracias a Dios, Vale. mucho mejor. Bendito mi Dios y pues llevando las cosas con calma, padre, ahora de que pues me vine ya a vivir nuevamente a la casa de mi madre, entonces pues han sido cambios bastante
complicados porque ya después de, de 20 años de haber salido de la casa materna, volver. Pero bueno, aquí estamos, Padre. Pero con esa madre que Dios le regaló, por favor, Luisa. Bendito mi Ave Dios, sí, María. Señor. Por amor de Dios. Una sola vez estoy que voy. Tómame otro tinto con ella. Claro que sí, todos Vale. bienvenidos también acá a mi casa. Listo, Luisita. Entonces ahora sí escuchamos su oración. Por favor. Padre Santo, agradecemos los conocimientos adquiridos el día de hoy. Agradecemos tu presencia cada día en nuestros corazones. Agradecemos también por el poder estar reunidos en tu presencia. Agradecemos las bendiciones que día a día nos das. Señor bendito, una vez más, adquiriendo conocimientos para poder llegar a ti día a día, convertirnos en seres más humanos, más abiertos al cambio, a poder enseñar también, a aprender y a enseñar todo lo que el padre Alonso, el padre Harold, el padre Mauricio, el padre Desiderio, día a día nos están enseñando para acercarnos más a ti y llegar a un camino de bien. Amén. Bueno, muchas gracias para todos. Una feliz noche. Gracias por esta hora y media en que hemos podido, ante todo, compartir en fraternidad. No olviden la misericordia, por favor, no la coloquen a un lado, que no se quede esta noche dormida en la cama de ustedes y se quede entre dormida en la almohada y no se levante con ustedes. Una feliz noche, Dios los bendiga. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, Él es mi fortaleza, mi descanso. Feliz noche. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Padre Alonso, querida fraternidad, muchas gracias por estas hermosas reflexiones. Los llevo en mi corazón también. Un abrazo desde Neiva. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Padre José Wilson. Chao, Vivi. ¿Cómo sigues? Bien, padre, buenas noches. Bien, gracias a Dios, ahí vamos. Vamos Bueno. en esta ardua lucha, pero bien, padre. Como dijeron, dándole gracias a Dios porque Él en mí se ha actuado con muchísima misericordia.